Si me escuchan, súbele un poquito el micrófono. Vamos a estudiar un tema que se encuentra, vamos a la lectura bíblica, Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Dice, un versículo muy interesante ahí. Dice, vosotros que en tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora eres el pueblo de Dios, que no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis o has alcanzado misericordia. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿qué? Admirable. ¿De dónde nos llamó Dios, hermanos? De las tinieblas a la luz, dice, admirable. Y que dice que hemos, ¿qué? Alcanzado, mejor dicho, somos un pueblo que hemos alcanzado, ¿qué? Misericordia. Dios, hermanos, tiene un propósito, ¿verdad? Para su pueblo, para su remanente. Y aquí dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Antes no éramos pueblo. Andaba pues perdido, ¿no? Andábamos cuando era joven, tenía otros pensamientos. Y dice que no éramos pueblo, y ahora aquí dice, alcanzamos misericordia y somos el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese propósito de Dios para ese pueblo remanente que tiene en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios para esa iglesia? Su pueblo escogido, como dice aquí. Vamos a Éxodo 7, versículo, Éxodo 7, quizás versículos que se han compartido. Versículo, Éxodo 7, 15. Y 16 dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que sirvió, la vara que se volvió serpiente, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja de ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Qué le pidió Moisés al faraón? Que dejara a su pueblo, ¿verdad? Le diera esa libertad. ¿Para qué? Dice aquí, ¿para qué? Para que le sirviera, ¿verdad? Pero dice Dios a Moisés, ve por la mañana a Faraón, he aquí que sale a las aguas, dice.
¿Dónde se encontraba el faraón en la mañana? En las aguas. Dice, a Moisés y a Aarón se les indicó que a la mañana siguiente se dirigiera a la ribera del río, a donde salía el rey, a donde solía ir el rey. ¿Dónde iba el faraón? A las orillas del río, cada mañana. Como las crecientes del Nilo eran la fuente del alimento y la riqueza de todo Egipto, se adoraba a este río como un dios. El monarca iba allá diariamente, todos los días, a cumplir sus devociones. Era una costumbre del rey faraón, ¿no?, de ir a este río, dice, porque lo adoraban. Y este río era como un dios, dice aquí, porque pues cultivaban, sembraban, era un medio o fuente del alimento y la riqueza de Egipto. Por eso Dios manda a Moisés que él lo iba a encontrar. Vamos a Éxodo 8:1. Las hojas ahí adelante, ahí mismo. 8:1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra ante el faraón y dile, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adore o me sirva. Otra vez, ¿verdad? Éxodo 8:20 dice también: y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón, he aquí él sale a las aguas. Carolina. Y dice así: Jehová, vuelve a decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva, me adore, ¿verdad? Otra vez, así dice Jehová. Éxodo 9:1 también, ahí mismo. 9:1 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra ante el faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 9:1. Éxodo 9:13 también dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahí mismo, el 10, adelante, 3 dice: entonces Moisés y Aarón vinieron a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore o me sirva. ¿Cuántas veces le habló Faraón a Dios, a Jehová, a Faraón? Varias veces, hermanos. Dios tuvo esa misericordia para el faraón. Dios tuvo, pues sí, ese amor hacia él. Pero él no quiso. Le pidió que dejara libre a su pueblo. Ahora, ¿cuál es ese propósito de Dios para su pueblo, que le sirviera? ¿Cuál era ese propósito? Vamos a Éxodo 5:1, unas hojas atrás. Vamos a ver. Dice: después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deje ir a mi pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. ¿Qué iban a celebrar? Fiesta en el desierto. Pero cada vez que el faraón, o Dios que hablaba a Faraón por medio de Moisés, le dice, Jehová dice, Jehová dice,
Y el motivo era que pues ellos querían tener fiesta en el desierto. Vamos a Éxodo 3:3. Dice que iban a hacer fiesta en el desierto, ¿no? Éxodo 3:3. Cuando Dios se le presentó a Moisés con ese propósito de sacar a su pueblo, Él tuvo que llamar a Moisés, ¿verdad? Por medio de una, ¿qué? Dios usó un método para llamar a Moisés. Y ahí dice, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. El 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué interesante, ¿no? Que Dios se manifestó de esa manera para que Moisés pudiera ser ese líder, prepararlo y más que nada aconsejarlo, darle sabiduría para que él pueda llevar a cabo esa tarea, ¿no? Tan grande. Hace tiempo yo saqué estos versículos y hice una pregunta, hermanos. ¿Quién fue el que habló a Moisés ahí en esa zarza ardiente? ¿Fue el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Me gustaría que alguien me contestara. ¿Quién? ¿Quién fue? Bueno, ahí dice que en el 4, y viendo Jehová que iba a ver que iba a ver Moisés, ¿verdad? Que la zarza estaba ardiendo. Y viendo Jehová, dice ahí. Entonces, ¿quién habló? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, muchos decimos que el Padre, Jehová. Pero Éxodo 3:1 dice, y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó a las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. ¿Y quién se le apareció? Dice en el 2, el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y es donde dicen, voy a ver eso. Y viendo Jehová, dice. Pero ahí dice que el ángel de Jehová igual. Sabemos que Josué se le presentó el ángel de Jehová cuando iban a tomar ¿qué? La ciudad de Jericó. Dice, desconcertará el intelecto más perspicaz interpretar, dice. La manifestación divina de la zarza ardiente no fue un sueño, no fue una visión, fue una realidad viviente, algo que Moisés vio con sus propios ojos. Oyó la voz de Dios que lo llamaba desde la zarza y se cubrió el rostro, comprendiendo que estaba en presencia inmediata de Dios.
Dios estaba conservando con la humanidad. Nunca pudo descubrir Moisés la impresión hecha sobre su mente por el espectáculo que entonces vio y por el sonido de la voz que le hablaba. Pero nunca se desvaneció esa impresión. El cielo se le aproximó muchísimo cuando con temor reverente escuchó las palabras y dijo: yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué maravillosa coincidencia que Dios dejara las cortes celestiales y se manifestara a Moisés hablando con él cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esa nota se encuentra ahí mismo, hermanos. La zarza ardiente, una realidad en la Biblia de estudio. No era un sueño, no era una visión, era algo real. Era algo real, hermanos. Entonces, Éxodo 3:13, ahí, las hojas adelante. Hay algo interesante ahí que me llamó la atención. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿cuál les responderé? Y él respondió, versículo 14, y él respondió a Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy, ¿verdad? El nombre de Dios. Yo soy significa una presencia eterna, dice. El pasado, el presente y el futuro son todos iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos, tanto de la historia del pasado como del futuro, muy distante, con una visión tan clara como nosotros vemos lo que sucede diariamente. Dice que Dios ve el futuro, ve el pasado muy claramente, como nosotros vemos el presente diariamente, lo que sucede. No sabemos lo que está delante de nosotros, eso es verdad. Si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Sí, de nada serviría, ¿no?, si nosotros consideramos el futuro. Dios, dice, nos da una oportunidad para depositar su amor, su lealtad, fe y confianza. Amor, lealtad, fe y confianza. Él nos da una oportunidad, hermanos. Dice, Dios nos da una oportunidad para depositar amor, fe, lealtad y confianza en el gran yo soy. En el gran yo soy. Eso también nota hasta aquí en la Biblia de estudio, donde dice: Dios ve el futuro como vemos nosotros el presente. Interesante. Dice, la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés. ¿Quién se le apareció? Ahí está, Cristo a Moisés. Revelaba a Dios el símbolo. Dice, la zarza ardiente en cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. Le echaba a toda la gente, es página 14. Entonces, hermanos, ¿quién fue el que sacó el pueblo de Dios de Egipto? Cristo, ¿verdad? ¿Quién fue el que le habló al faraón? Cristo. ¿Cuántas veces le habló al faraón?
varias ocasiones, más de 2 veces. Bueno, cierto, Cristo, nuestro Señor Jesucristo sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios de Egipto. Vamos a 1 Corintios 10, ahí vamos a confirmarlo con la Biblia. Porque el Espíritu de Profecía dice que Cristo fue el que sacó su pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice las Santas Escrituras. 1 Corintios 10, 1 en adelante dice: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y todos qué? Y vieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahí está. Bueno, Cristo fue el que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Palabras de vida del Gran Maestro, página 230, dice: Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó, los cuidó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida, y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor, el pueblo escogido, como decía la lectura bíblica. Entonces, el propósito de Dios para su pueblo, para su remanente, era el que ellos tuvieran ese conocimiento del gran yo soy, ¿no? Esa sabiduría y sobre todo esa confianza, ese amor, esa fe en el gran yo soy. Una confianza, como dice ahí, que Él los guió, los cuidó de los peligros del desierto. Entonces quedó claro aquí, donde dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sacó al pueblo de la esclavitud, y Él fue el que se reveló, que le reveló a Faraón el propósito de Dios para su pueblo, que consistía en ¿qué? En servirlo o adorarlo. Pero ¿por qué Dios tenía que sacar de Egipto a su pueblo para que lo adorara? ¿Acaso ellos no podían adorarlo allá, en esa tierra? Había un propósito. Vamos a Éxodo 8:25. Ahí vamos a regresar a Éxodo 8:25. Y vamos a ver si había un propósito para el pueblo de Dios. Éxodo 8:25. Dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios. ¿En dónde? En la tierra. Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra de Egipto, dice en la versión 2000, en la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto. ¿Ve? Puedes adorar ahí, dice. No es necesario que te vayas, adora en Egipto, ahí puedes hacer sacrificios. No es necesario. ¿Por qué tienes que irte de Egipto? ¿Cuál fue la respuesta del faraón? Vamos a Éxodo 8:26, ahí adelante, perdón. Vamos a ver qué fue la respuesta de Moisés.
Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos ¿qué? Ofreceríamos ¿qué? A Jehová nuestro Dios, ¿la qué? La abominación de los egipcios. Si sacrificaremos, dice, la abominación de los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearían? 27. ¿Qué dice? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová vuestro Dios, como Él ¿qué? Como Él nos dirá, como Él nos manda. Pero aquí dice que no podían ellos, hermanos, no podían ellos hacer los sacrificios así, porque dice que era la abominación de los egipcios delante de sus ojos, y los egipcios iban a molestar, dice aquí, y nos van a matar, nos apedrearían. ¿Por qué se expresó de esa manera Moisés? Bueno, todos los animales que tenía el pueblo de Egipto, para ellos eran sagrados, hermano. No podían hacer ese sacrificio. Por eso Moisés le contestó de esa manera. Los animales que se iban a usar en el sacrificio, pues, para el pueblo de Egipto eran muy sagrados. Y no podían. No podían hacer los sacrificios. Dice 27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos diga o nos manda. O sea que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un propósito para su pueblo, ¿no? Y enseñar a su pueblo cómo nosotros tenemos que adorarle. Cómo Dios dio esa orden a Moisés. Y Moisés, vamos, dice aquí, cómo adorar a nuestro Dios, como Él nos dirá. No es como yo diga, como la iglesia diga, sino como Dios dice, ¿verdad? Por eso no podían adorar en Egipto. El propósito de Dios, manifestar por su pueblo los principios de su reino. Era el propósito de Dios, hermano. Es el propósito de Dios de manifestar por su pueblo los principios de su reino. Para que en su vida y carácter ellos revelaran estos principios. Dios desea separarlos de las costumbres y prácticas del mundo. Tal era su propósito al librar a Israel de Egipto, sacarlos. El propósito de Dios para su pueblo es el deseo que se separe de las costumbres del mundo, que son un símbolo de Egipto. Juego de los Testimonios, página 364. Dios deseaba apartar a su pueblo del mundo y separarlo para recibir su palabra. De Egipto los condujo al monte Sinaí, donde reveló su gloria. Allí no había nada que atrajera sus sentidos, ni distrajera sus mentes de Dios. ¿Dónde? En ese lugar solitario. Por eso Dios los sacó, hermanos, de Egipto, para que ahí, en ese lugar donde iban a ir, en el monte Sinaí, ahí no había nada que atrajera sus sentidos, ni distrajera sus mentes de Dios. Testimonios para la Iglesia, página 18, tomo 6.
Entonces ese era el propósito de Dios, ¿no? Sacarlos para que le fueran a adorar. Para que lo fueran a adorar como Dios manda. Oh, dice, si Israel moderno comprendiera estas palabras. Unas iglesias, hay muchas iglesias, hermanos, miles de iglesias, pero no todas predican la verdad. Eso es verdad. ¿Qué está pasando con las iglesias del pueblo de Dios? ¿Están adorando como Dios dice? ¿Están adorando como Dios le ordenó a Moisés? Y que le dijera al faraón. Dice Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Voy a leer una nota aquí de consejos para maestro. Miren lo que dice esta nota. Estamos viviendo en una época desgraciada, dice aquí, para los jóvenes. También aquí. Estamos viviendo una época desgraciada para los jóvenes. Satanás es un obrero perseverante, un enemigo astuto y mortífero. Cuando un medicamento es mortífero, nos mata, ¿verdad? Cuando quiera que se pronuncie una palabra, sea en adulación o para inducir a los jóvenes a mirar algún pecado con menos aborrecimiento, Satanás se aprovecha de ella y nutre la mala semilla a fin de que eche raíces y de una cosecha abundante. Satanás, él es en todo el sentido de la palabra un engañador, un hábil encantador. Tiene muchas redes de mallas finas que parecen inocentes, pero que han sido preparadas hábilmente para atrapar a los jóvenes inocentes. La mente natural se inclina al placer de la complacencia propia. Y es el propósito de Satanás llenar la mente con un deseo de diversiones mundanales. ¿A quiénes? A los jóvenes. A fin de que no haya tiempo para atender a la pregunta: mi alma, ¿cómo está mi alma? Dice que aquí, cuando joven hace pecado, dice que Satanás siembra esa semilla para que después haya grandes cosechas. El propósito de Satanás, dice, es llenar la mente con un deseo de diversiones mundanales a los jóvenes, a fin de que no haya tiempo para entender a la pregunta: ¿cómo está mi alma? Para los jóvenes, ¿verdad? Tengan cuidado los jóvenes. Satanás está sembrando esa semilla. Y miren lo que nos dice a nosotros. La mayoría de los cristianos nominales, aunque profesan vivir para Cristo, están realmente viviendo para el mundo. No disciernen la excelencia de las cosas celestiales. Por lo tanto, no pueden amar la verdad. Muchos profesan ser cristianos porque consideran honorable el cristianismo. No disciernan que el verdadero cristiano significa llevar la cruz, y su religión tiene poca influencia para impedirles tomar parte en los placeres mundanos.
Algunos pueden entrar en salones de bailes, dice, y participar de todas las diversiones que proporcionan. Otros pueden ir hasta allí, pero pueden asistir a fiestas de placer, picnic, espectáculos y otros lugares de diversión mundanal. El ojo más atento, vigilante, no alcanza a discernir diferencia alguna entre su apariencia y de los incrédulos. Hermanos, aquí dice que nosotros, como cristianos, como jóvenes, no podemos asistir a esas fiestas mundanas, dice aquí. No podemos asistir a fiestas de placeres, picnics o espectáculos o otros lugares de diversión mundanal. Bueno, así lo dice en 2 Corintios 6, 14 al 15. Dice, voy a leer, que el tiempo se nos está yendo. 2 Corintios 6, 14 al 15 dice: no se asocien o se unan o participen en nada íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Sí? Preguntas ahí. No podemos. Y luego dice aquí: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros, y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo. Es lo que dicen, esa opinión general: la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Es lo que dicen muchos, ¿no? Líderes. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo. Su líder está volviéndose. Dice, la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo. Su líder, nuestro líder, que es Cristo. Y su iglesia se está volviéndose firmemente hacia Egipto. Cristo está sacando a su iglesia de Egipto, pero dice que su iglesia, ¿qué? Está volviéndose a Egipto. ¿Cómo? Por esas costumbres, ¿no? De Egipto. Así como Cristo sacó a su pueblo de Egipto, Dios, hermanos, le da una orden a Abraham también. Vamos a Génesis 12:1, dice, ¿sí? 12:1. Génesis 12:1, versículos que se han compartido aquí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le da una orden a Abraham, dice: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios le da esa orden a Abraham que se fuera? ¿Por qué? ¿Había un motivo para él? ¿Había un propósito para él? Que le dijo: tienes que irte de tu familia, deja a tus amigos, salte de ahí. Dice, Abraham eligió después del diluvio, una vez más se multiplicaron los habitantes de la tierra, y también aumentó la impiedad, la idolatría llegó a ser casi universal. Finalmente el Señor dejó que los endurecidos transgresores siguieran sus malos caminos, mientras Él eligió a Abraham del linaje de Sem y lo convirtió en guardián de su ley para las generaciones futuras. Eso está ahí abajo en la Biblia de estudio, la nota.
Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios que sacó a Abraham de ahí de la tierra, de esa tierra donde él vivía con sus familias? Dice que lo sacó ¿para qué? Convertirlo en un guardián de su ley para las generaciones futuras. Pero ¿cómo él llegó a ser un guardián de su ley? De esa ley de Dios. Mire lo que dice el espíritu de profecía, la pluma inspirada, a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez, sus amigos de infancia. La influencia de sus parientes y amigos impedirían la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. La influencia de sus amigos. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido en el cielo, con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente de todo el mundo. Tenía que ser diferente. Cuando Abraham salió, llegó, dice, en lugares extraños, a morar con extraños. ¿Pero por qué, hermanos, tuvo que salir? Porque la influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba darle a su siervo. No podía estar ahí. Y luego dice, ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. No podían. Los parientes no lo iban a entender. Los parientes no iban a comprender. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Dios tuvo que sacarlo de la familia, de su parentela, para poder capacitarlo y ser un guardián de su santa ley. Ahora, ¿por qué dice que le llaman sus parientes idólatras? ¿Por qué? Dice, Abraham se había criado con un ambiente de superstición. ¿Se acuerdan de esa palabra? Superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que le rodeaban y servían a dioses extraños. Sí, eso lo dice Josué 24:2. En vez de servir a Jehová, pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en la línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré, Abraham, se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por todas partes lo invitaba, dice, la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevalencia apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Bueno, ahí está. Ahora, hay una evidencia, hermano, en las Santas Escrituras que también hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Abraham. Vamos a Juan 4:4. Juan 4:4 dice, Juan 4:1. Juan 4:1. Y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea, dice. ¿Cuándo qué? Los fariseos entendieron y que se fue a Galilea. Dice el Deseo a todas las gentes, página 198. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por lo tanto, Jesús se apartó de Jerusalén y de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. ¿De quiénes se alejó el Señor Jesucristo? ¿De quiénes se apartó? Dice aquí, de Jerusalén, de los sacerdotes, de los dirigentes religiosos,
y de la gente que había sido instruida en la ley de Dios. Miren lo que hizo él. Mientras Jesús viajaba por Galilea enseñando y sanando, acudían a él multitudes de las ciudades y de los pueblos. El entusiasmo era tan grande que le era necesario tomar precauciones, no fuese que las autoridades romanas se alarmasen por temor a una insurrección. Nunca antes había vivido el mundo momentos tales. El cielo había descendido a los hombres, almas hambrientas y sedientas que habían aguardado durante mucho tiempo la redención de Israel. Se regocijaban ahora en la gracia de un Salvador misericordioso. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Dice aquí, bueno, Juan 11:12, Juan 1:11-12 dice, Juan 1:11-12 dice: a los suyos vino y a los suyos ¿qué? No lo recibieron, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. No cualquier hermano va a ser hijo de Dios, solo aquellos que ¿qué? Que les dio potestad, y los que crean en su nombre serán hijos de Dios. Si nosotros deseamos ser hijos de Dios, tenemos que abandonar el pecado. Así como Cristo sacó a su pueblo de Egipto, Dios desea, hermanos, sacarnos de Egipto también a nosotros. Dice, así como Dios llamó a los egipcios de salir de, así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar el día de reposo, así también llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia o a su imagen. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando un día de reposo falso al mundo. El mundo cristiano ha aceptado este hijo de pecado, lo ha adoptado y alimentado, desafiando a Dios al quitar su monumento conmemorativo y establecer un día reposo rival. Cristo sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, que es símbolo del pecado, ¿verdad? Dios también, hermanos, quiere sacarnos de Egipto. Pero ¿cuál es el propósito? Para poder adorar y guardar su santo día. Hermanos, aquí estamos atareados. Esta nota está aquí también en la Biblia de estudio, en la página 437, donde en Apocalipsis. Hermanos, es duro, pero estamos atareados aquí. Los viernes llegamos ya tarde, tenemos que cocinar a veces ya tarde, y no podemos guardar su santo sábado. Dios por eso dice que tenemos que salir de Egipto. En 1 Corintios 6:16, ahí donde dice: no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo de Dios viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de ellos, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces tenemos que salir, hermano. Tenemos que salir. Si no salimos de Babilonia, simplemente nos vamos
Va a haber consecuencias. Ahora, Dios dice aquí que no toquemos nada impuro o inmundo. Y Él dice que nos va a recibir. Y será nuestro Padre. ¿Será qué? Y seré un Padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Hermanos, Dios es claro. Y a veces, ¿verdad?, tenemos amigos que no creen en Dios, simplemente no. Quizás creen, pero no. Amigos que no se reúnen en una iglesia, no se invitan a una fiesta, donde hay licor, donde hay palabras pues, no sanas, donde hay chistes de doble sentido, donde hay música que no es sagrada. Un cristiano, hermanos, es duro, pero no, nosotros no podemos asistir a estas fiestas. No podemos, porque no, ahí no se manifiesta. Y no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Les leí la nota. Dice, algunos, dice, pueden entrar en el salón de bailes y participar de todas las diversiones que proporciona. Otros no, dice, otros no pueden ir hasta allí. Claro, uno no puede ir a esas reuniones de baile. Yo no sé bailar, yo a qué voy, soy cristiano, yo a qué voy, no sé bailar. No pueden, unos no pueden ir allá. Pero pueden asistir a fiestas de placeres o de placer, como picnics, espectáculos y otros lugares de diversión mundanal. Y aunque nosotros supuestamente somos cristianos, dice aquí, el ojo más atento y vigilante no alcanza a discernir diferencia alguna entre su apariencia y la de los incrédulos. No alcanzamos a discernir entre lo mundo y lo inmundo. ¿Dice? ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos con personas que no son de nuestras creencias. Muchos se profesan ser cristianos porque consideran honorablemente el cristianismo, pero dice que no disciernen el verdadero cristianismo, que significa llevar la cruz, y su religión tiene poca influencia para impedirles y tomar parte en los placeres mundanales. ¿Qué significa llevar la cruz? Es duro, hermanos, llevar esa cruz pesada, esa cruz, pues, ¿cómo la prepararon? Toda tosca, rasposa, toda, que supuestamente esa cruz iba a ser para Barrabás, por eso la hicieron así, un criminal, pero la tomó el Señor Jesucristo. Ahora, Dios, hermanos, decía eso. Bueno, ya la decisión es personal, la salvación es personal. Es difícil, hermanos, es difícil porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Como cristianos, a veces estamos acostumbrados a ir a esas fiestas. Lo hacíamos nosotros también, digo que no. Pero que Dios nos ayude en verdad a tomar esa decisión. Dios quiere llevarnos al cielo y la decisión es personal. Recordamos que la última nota que se presentó esa vez, también una nota, que nosotros cuando vamos a ir al juicio, vamos a ir individualmente. El pastor no me va a ayudar, el anciano a mí no me va a ayudar. Solamente va a estar entre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y yo, nadie más. Nos ponemos de pie, hermanos, y entonamos el himno 268. Yo te aviso, Marisol, 268. Y de los jóvenes también, hay una nota muy triste para los jóvenes. Satanás los está, dice que en esta época está muy fea ya para los jóvenes. Y Satanás está sembrando la semilla a los jóvenes, para que mala semilla, para que después haya, ¿qué? Una cosecha, ¿qué? En abundancia. El himno final, 268. Cantemos a nuestro Dios, hermanos, 268.
2:6-8. Amén. 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 Señor Dios poderoso, a ti vengo a implorar. Mi voz soy amoroso, mi ser ven a limpiar. Yo sé que mis transgresiones tu amor las puede borrar. Perdona mis rebeliones, oh ven a mi amor. Pagué en el pecado, sin paz, sin ley, sin Dios, mas soy ya humillado, de tu perdón tengo. Señor, a mí sé propicio, ven cura todo mi mal. Yo dejo vano prejuicio y todo lo terrenal. Si tú oyes mi ruego, Señor, salvo seré. A ti mi ser entrego y dulce paz yo tendré. Anhelo en tus mansiones eternas ir a morar, y de tus glorias amadas por siempre quiero gozar. Amén, hermanos. Bueno, aquí dice, vamos a humillarnos a Dios, y que dice aquí, y que Dios oye nuestros ruegos. Amén.